Buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto el poder saludarles en esta preciosa hora. Iniciamos nuestro tema, la familia versus la serpiente. Antes de iniciar con este precioso tema en esta hora, queremos elevar una oración en favor de nuestras familias guatemaltecas. Bendito Señor, te agradecemos de todo corazón porque tú vives y vives para siempre. Y te agradecemos, Señor, porque un día tú estableciste esta institución preciosa como lo es el santo matrimonio. De ahí surge la familia. Y Señor, queremos dejar en tus preciosas manos a cada familia, especialmente a aquella familia que están pasando por los momentos más difíciles en esta época de pandemia, Padre bendito. Hay muchas familias que sufren de diferentes maneras, pero queremos dejártelos en tus preciosas manos para que tú te encargues de poder levantar a estas familias que cargan en su corazón tristeza, que muchas veces también los mismos padres derraman lágrimas al sentir a que su familia está siendo acechadas por diferentes necesidades, y esto pues lleva a la familia hacia momentos oscuros, momentos de desánimo, momentos en que se encuentran cada familia con un futuro no bien establecido, un futuro incierto, Padre Santo. Pero queremos dejártelos en tus preciosas manos en esta noche, para que tú hagas la obra en cada familia, Padre Santo. Así es, Señor, de que en tus manos dejamos a todas las familias guatemaltecas, y en el nombre de Jesús las bendecimos a las familias, Padre bendito, creyendo, Señor, que en tu misericordia vas a bendecirlos con todo tu poder y con toda tu gloria. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, es un momento muy especial. Cuando abrimos allá en el libro de Génesis, en su capítulo número 3, encontramos una triste historia. Encontramos allí cómo la primera familia que fue establecida sobre esta tierra llegó a un fracaso. Y cada vez que leemos estas historias, no dejan de traer en nuestro corazón y en nuestra mente tristeza, porque Dios originalmente había creado esta institución del matrimonio, y que más tarde se convertiría en una familia. En el corazón de Dios estaba que la familia tuviera éxito sobre esta tierra. Pero el fracaso de esta primera familia
fue sencillamente porque los primeros esposos dejaron de escuchar a Dios y que por lo tanto le pusieron más atención a la voz de la serpiente. Y es más, en el capítulo 4 encontramos el primer asesinato entre hermanos. Ahí podemos contemplar que hasta los hijos llegaron a un punto de fracaso en sus vidas. Caín mató a su hermano Abel. Ahí terminó la vida de Abel. Y en el caso de Caín, fue condenado a vivir sobre esta tierra como un errante, como una persona que no tenía dirección sobre esta tierra. Y si usted eleva un poquito más su pensamiento, cuando escucharon los padres acerca del asesinato que hubo entre hermanos, ¿cómo estarían esos corazones? No cabe duda que como humanos hubo gran tristeza, hubo un gran profundo dolor dentro del corazón. Y hágame el favor, mi hermano, usted que es parte de una familia, pregúntele al capítulo 3 de Génesis, ¿quiénes tuvieron la culpa? ¿Fueron los hijos o fueron los padres? Definitivamente fueron los padres, porque en el capítulo número 3 de Génesis encontramos que esta pareja dejó de escuchar la voz de Dios, dejó a un lado la guianza, la orientación de Dios en medio de ellos, y que por lo tanto empezaron a escuchar la voz de la serpiente. Y cuando escucharon la voz de la serpiente, fue cuando empezaron a vivir tragedias y dejaron de disfrutar de aquel gran privilegio que Dios les había dado de ponerlos en aquel jardín hermoso del Edén. Perdieron ese privilegio. ¿Y todo por qué? Porque los padres dejaron de escuchar la voz de Dios. Así es que el poder estudiar estos temas de la palabra del Señor y analizar cada uno de los puntos, Pedro nos hace un gran reto. Al ver la historia, al leer la historia de esta familia en el capítulo 3, Pedro nos hace un reto a cada uno de nosotros. Y dice allá en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estimado hermano, usted como parte de una familia, en especial a usted como padre, a usted como madre, estén en alerta,
Porque así como aquella primera familia fue destruida, así el enemigo de nuestras familias quiere destruir su familia y mi familia. Y por esa razón es de que debemos de escuchar esta voz, que es voz de Dios a través de la escritura del apóstol Pedro, diciéndonos: estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Y quién es nuestro gran enemigo? Aquí dice el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Cuando dice ahí el término anda como un león al acecho que está por lanzarse encima de su víctima. Así está nuestro enemigo. Así se coloca nuestro enemigo alrededor de nuestra familia que nos está acechando y que en un determinado momento se lanza en contra de nuestra familia. Y pues la palabra del Señor nos va a enseñar allá en el capítulo 3 de Génesis, y en sus primeros versículos nos muestra de cómo este enemigo de nuestras familias anda al acecho para atacar a cada uno de los miembros de nuestra familia. Dice en el versículo número 1, por ejemplo: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, diciendo: cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí el escritor de Génesis, o sea, Moisés, está identificando al enemigo de la familia como una serpiente astuta, dice la palabra del Señor. Allá en Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 9, nos enseña el apóstol Juan escribiendo esas palabras, identificando también al diablo como la serpiente antigua. Ahí está otro pasaje para confirmar cómo se presenta el enemigo de nuestras familias a través de una serpiente, de acuerdo a lo que se le apareció a la primera mujer allá en el libro de Génesis. Pues la serpiente es la protagonista en estos versículos que estamos leyendo en esta hora. Cuando hablamos acerca de la característica de esta serpiente, que es más astuta, de eso tenemos que nosotros proteger a nuestra familia. Que el enemigo sea detenido en el nombre de Jesús para que no ataque a ningún miembro de nuestra familia con esa astucia. Porque la astucia es una habilidad, es la perspicaz de la serpiente para poder atacar. En otras palabras, el enemigo para atacar a nuestra familia nos ataca con mucha astucia, ataca con mucha picardía a nuestra familia, que muchas veces nuestra familia cae en su trampa y que cuando sienten los miembros de nuestra familia ya están hundidos
ya están esclavos delante de Satanás. Y aquí en los versículos número 1 al versículo número 5 encontramos los primeros pasos del hombre y la mujer que cayeron en el pecado. Adán y Eva cayeron en las manos de esta serpiente porque fue hábil para engañarlos, porque fue hábil para cerrar sus oídos a la voz de Dios, porque usó una astucia para poder sembrar en la primera pareja la semilla de desobediencia. Y eso lo podemos contemplar, que cada uno de nosotros hasta el día de hoy podemos caer tan fácil en esa astucia, en esa perspicaz, en esa picardía del diablo en una forma tan fácil. Uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo cayó en esa trampa. Y eso nos lo enseña allá en Mateo capítulo 16, 22. Y dice la palabra: pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Aquí está Pedro reprendiendo a Jesús. Y dice, por decir semejantes cosas. Aquí Jesús estaba anunciándole a sus seguidores que muy pronto él iba a ser entregado en manos de las autoridades religiosas para llevarlo al juicio injusto, y después de aplicarle la ley lo llevan rumbo a la muerte. Pero Pedro fue usado por el enemigo. El enemigo se le acercó a Pedro en una forma astuta, en una forma tan hábil que Pedro mencionó frases que estaban obstaculizando el avance de Jesús para poder brindarle la salvación a todo el mundo. Y él dijo las siguientes palabras: Dios nos libre, Señor, dijo aquí Pedro. Pedro estaba como deteniendo. No es posible que tú seas prendido por las autoridades, que no acontezca tal acontecimiento. Pero Jesús le respondió y dijo, Jesús dijo a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro estaba siendo utilizado por el diablo para detener el plan de salvación que Dios les brinda al ser humano hasta el día de hoy. Pero sale todo esto porque, al igual como Pedro, el enemigo nos puede hacer caer en sus redes con mucha facilidad. El enemigo puede detener el crecimiento que Dios quiere darle a nuestra familia. El enemigo, recuérdense, es hábil, es astuto, es audaz para poder lograr sus objetivos. Uno de los primeros pasos, cómo hizo fracasar el diablo a la primera familia,
es en una forma provocativa. El enemigo, con esa habilidad, se acercó a la mujer provocándole. Hizo que sus ojos miraran aquel fruto en una forma atractiva. El enemigo hizo que aquella mujer viera aquel fruto como una tentación. Así es que cuando Satanás se acercó a la primera pareja, lo hizo en una forma hábil. Los provocó. Puso delante de sus ojos todo lo atractivo y todo lo tentador. Así trabaja nuestro enemigo, queridos hermanos. Por esa razón, usted y yo debemos de estar en una continua oración, porque no hay otra forma como guardar, proteger a nuestra familia, más que solo con la oración. Porque esta semilla de lo atractivo, de lo tentador, lo provocativo que Él les presentó, fue suficiente para perder la visión. Fue suficiente para romper con esa comunicación íntimo que tenían con su Creador. Todo lo provocativo, todo lo atractivo, todo lo tentador aleja al ser humano de la presencia de Dios. Todo lo provocativo, todo lo atractivo, todo lo tentador hace que se pierda el deseo de estar en comunión con Dios. Mire cómo trabaja el enemigo en una forma hábil. ¿Por qué razón este enemigo ataca silenciosamente a nuestra familia? Porque este enemigo se ha propuesto matar, destruir a la familia, a nuestros hijos. Porque si hay algo que él odia, es ver familias prósperas, tanto en su vida material como en su vida espiritual. Él no puede ver que aquella familia que está en una íntima relación con Dios y que Dios derrame sus bendiciones para que la familia crezca, ahí está el enemigo al acecho. Está agazapado esperando el momento para poderlo atacar y detener esa bendición que usted como familia está recibiendo de parte de Dios. Con esto, con cosas provocativas, atractivas y tentadores, hay muchas familias que están en esta condición. Por esa razón es de que hay muchos hijos totalmente perdidos en lo que es el vicio, en lo que es la pornografía. Y hoy más que nunca se están viendo muchos hijos que están siendo arrastrados por esta nueva filosofía humana. El enemigo está avanzando en medio de las familias.
El enemigo está abarcando mayor número de familias que lamentablemente no estamos haciendo nada para detener este principio humano, este principio destructivo. Pero es el momento para que usted y yo, mi hermano, podamos hacer algo por nuestras familias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas. Procurar que este enemigo no nos aparte de escuchar la palabra del Señor. Procurar de mantenernos cada día más y más cerca de Dios, para que el enemigo no tome ningún espacio en medio de nuestra familia. Así es que es necesario entonces que usted y yo podamos, querido hermano, amado hermano, proteger a nuestra familia. Al igual que Satanás atacó hábilmente a la primera pareja, mire, Jesús fue tentado por este mismo diablo. Y en su mismo ataque, en esa tentación que recibió Jesús a través de este diablo, el diablo le puso delante de sus ojos, delante de los ojos de Jesús, cosas provocativas, atractivas y tentadoras. En el capítulo 4 de Mateo, en la segunda tentación, en el segundo ataque del diablo, el diablo le dice a Jesús: si postrado, si tú te postras delante de mí y me rindes adoración, mira, yo te doy todo este reino, porque todo este reino me pertenece. Amado hermano, si Jesús mismo fue tentado por el diablo, cuanto más nosotros que simplemente somos hombres indefensos, hombres que no tenemos capacidad para poder enfrentar al diablo, hombres que no podemos tener esa capacidad para poder alejar de nuestra familia la presencia de este enemigo. Pablo escribió, por ejemplo, allá en la primera carta de Corintios. Y por esa razón es de que necesitamos ver dos cosas. Primero, dice que Dios nos escogió. Dios nos llamó. Pero oiga, Pablo escribe cuál era nuestra condición. Nuestra condición dice que Dios nos escogió a lo más vil del mundo. A lo más feo del mundo escogió Dios. Querido hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted y yo podemos guardar a nuestra familia de este enemigo que con habilidad de serpiente, con astucia de serpiente, trata de destruir a nuestra familia. Pero Dios nos escogió, dice, lo más vil, lo más sucio del mundo.
Él nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos hombres y mujeres que sepamos resguardar a nuestra familia. Y Dios, después de que nos llamó, nos ha enseñado que debemos de orar sin cesar, que debemos de estar alerta, como dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía, estén en alerta, cuídense de su gran enemigo. Orar y estar en alerta lo podemos hacer, sí, porque Dios nos llamó, porque Dios nos escogió, y eso es lo que nos hace capaces para poder bendecir y resguardar a nuestra familia de esta serpiente astuta. Así es que, amado hermano, oremos constantemente en favor de nuestros hijos, en favor de nuestras esposas, y que los hijos y las esposas oren por cada uno de nosotros, los esposos. A ti, querido amigo, que me escuchas en esta noche, quiero decirte que para ti también hay una oportunidad. Lo que tienes que hacer es aceptar la invitación que te hace Jesús. ¿Y cuál es la invitación? Primero Jesús se presenta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Cuál es el camino que tú tienes que tomar como padre? El camino que tienes que tomar tú, querida hermana o querida amiga, como madre de familia. ¿Quieres bendecir a tu familia? ¿Quieres resguardar a tu familia? Ven al camino que es Cristo Jesús. Y sabes una cosa, querido amigo, Jesús le dijo a sus seguidores, sin mí nada podéis hacer. Y es una gran verdad. Sin Jesús aquí adentro, en nuestro corazón, no podemos hacer nada. Ni por nosotros mismos, ni mucho menos por los miembros de nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque tanto tú como tu servidor y todos tus hijos, dijo el apóstol Pablo, que no hay ningún justo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu familia y mi familia, si no están en Cristo Jesús, tu familia es candidata a ser destruida por el enemigo en una forma sutil, en una forma hábil, en una forma astuta. La invitación de Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, porque Jesús quiere bendecir a tu familia desde adentro de tu corazón. Así es el trabajo de Cristo Jesús. Jesús trabaja desde adentro porque desde adentro Él controla nuestras emociones, controla el centro de nuestra alma para sacarnos toda impureza que nos lleva a tener debilidades,
que nos lleva a tener incapacidades para poder conducir a nuestras familias de acuerdo a la voluntad del Señor. Amigo, tú que eres padre, amiga, tú que eres madre, si quieres resguardar a tu familia con bendición de Dios, recibe a Cristo Jesús. Ábrele las puertas de tu corazón y Jesús entrará. Y tú y Jesús tendrás comunión hoy y siempre. Y el enemigo que estará alrededor de tu familia siempre estará al acecho para atacar a tu familia, pero no lo hará. En ningún momento se lanzará en contra de tu familia, porque tú estás resguardado con la presencia de Jesús dentro de tu corazón. Querido amigo, querida amiga, ven a Cristo Jesús, ábrale las puertas de tu corazón y verás que tu misma familia será de bendición para la sociedad guatemalteca. Dios te bendiga. Y estimado hermano y hermana, sigamos adelante con Cristo Jesús. Y que el Señor nos guarde de la acechanza del enemigo de nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Adelante con Cristo Jesús.